SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en este lunes, que es el primer día laborable para todos aquellos que han disfrutado de Semana Santa, pero todavía sigue siendo fiesta en 7 comunidades autónomas que disfrutan de este lunes de Pascua, así que es un día a medio camino entre la vuelta a la normalidad y la despedida de los días de descanso, pero aquí estamos con toda la actualidad de la jornada, preparados para el análisis y ante una semana que además de todo lo que tiene que ver con la guerra, con las idas y venidas y los vaivenes de Donald Trump, tiene mucho de judicial aquí en España. Empiezan 2 juicios muy importantes y muy interesantes y que afectan a los 2 grandes partidos en este país, al Partido Popular y al Partido Socialista, así que iremos ahora con todo ello y con la encuesta de 40DB para la SER y El País que estamos contando desde esta mañana y que señala ese frenazo, al menos en esta edición de la encuesta de la ultraderecha de Vox. Vamos a ir con todo. Primero saludamos a los analistas de esta mañana. Ignasi Guardans, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Cristina de la Hoz, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y Antón Losada, muy buenos días. Buenos días. Vamos a empezar con uno de estos 2 juicios que les comentaba. Hoy empieza en la Audiencia Nacional el juicio del conocido como el caso Kitchen, que va a sentar en el banquillo, recuerden, a la cúpula del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy, con Jorge Fernández Díaz a la cabeza. Él era el ministro del Interior. Este caso se encarga de juzgar las maniobras del ministerio, de ese Ministerio del Interior, para supuestamente intentar hacerse con las pruebas que tenía el extesorero Luis Bárcenas sobre la caja B del Partido Popular para después poder destruirlas y eliminar pruebas que incriminaran al Partido Popular. Miguel Ángel Campos, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángels. Vamos primero a situar esta causa, que arrancó hace ya más de una década, han pasado casi 13 años, empezando por lo que se va a juzgar estos días, no solo las personas quienes se sientan en el banquillo, entre los que se encuentra la excúpula del Interior, sino también los delitos de los que se les acusa y los testigos que van a desfilar por el tribunal. Sí, en hora y media está previsto que arranque este juicio que sienta en el banquillo al exministro del Interior con Rajoy, Jorge Fernández Díaz, a su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y a otros 8 acusados. La conocida como Policía Política del PP, entre los que destacan quien fuera DAO de la Policía Nacional, Eugenio Pino, el exjefe de la UDEF y del CIDCO, José Luis Olivera, o el comisario Villarejo. Están acusados de delitos como encubrimiento, malversación y contra la intimidad, con penas de hasta 19 años de cárcel. 15 se piden para Fernández Díaz y Martínez. Supuestamente montaron desde el Estado un operativo para espiar entre 2013 y 2015 al extesorero Bárcenas y a su familia, con el objetivo de robarle y sustraer a la acción de la justicia las pruebas que tuviera sobre la caja B del PP y sus dirigentes con uso de fondos reservados. En el juicio, que tendrá lugar hasta el 30 de junio, están llamados a comparecer como testigos el expresidente Rajoy, los exministros Cospedal, Zoido y Sáenz de Santamaría, el exdirector del CNI o el actual ministro del Interior, Grande Marlaska, o la familia Bárcenas. La fase de instrucción Campos cerró sin que los investigadores hayan podido localizar a los autores intelectuales. De hecho, a pesar de los serios indicios contra destacados miembros de ese gobierno, como el presidente, y tú lo citabas, Mariano Rajoy o María Dolores de Cospedal, ellos se han librado del procedimiento, solo irán en calidad de testigos. Totalmente. La investigación de la operación Kitchen, Ángels, fue cerrada en falso y de forma precipitada por el juez instructor Manuel García Castellón, según la Fiscalía Anticorrupción, por dejar fuera a la trama de corrupción política del PP, como si el magistrado hubiera establecido una inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar, escribieron los fiscales de manera literal. En aquel recurso de apelación, rechazado también por la Sala, los fiscales censuraron que en el banquillo no están todos los que son, porque al margen del entramado policial y de la cúpula de Interior, existían indicios de una trama política con la participación de dirigentes del Partido Popular y hasta del presidente del gobierno. En aquel escrito, los fiscales recriminaron que no se investigara un supuesto teléfono móvil del PP con el que el comisario Villarejo, según su testimonio, mantenía conversaciones con Rajoy, a quien la red identificaba como el Barbas o el Asturiano, que no se imputara a la exsecretaria general y exministra Cospedal ni a su marido Ignacio López del Hierro, que aparecían
en numerosas grabaciones con Villarejo, en las que recibían información sobre el operativo e impartían órdenes como que lo de la libretita, en alusión a la contabilidad manuscrita por el extesorero, sería mejor poderlo parar. Por eso te estoy llamando. Eso es, digo que seguimos... Libretita sería mejor poderlo parar. Eso es, no te preocupes, que yo voy a estar al loro en esto. Ya te digo, voy a hacer todo lo posible en estos días por hacerme mucho más el encontradizo con ellos y tal, y seguir currando con el tema de los catalanes, a ver si sigue adelante la cosa. O que había que laminar al cabrón del cabrón en alusión a Bárcenas. A raíz de esas grabaciones, Àngels, la Fiscalía hizo un último intento por reabrir la causa en 2022, pero de nuevo fue rechazado por el instructor y la Sala de lo Penal. El juez y la Sala también denegaron que fuera acusado quien, según el propio Fernández Díaz, era de existir el principal beneficiario del operativo, que no era otro que el Partido Popular. Lo de la libretita, sería mejor poderlo parar, era la voz de María Dolores de Cospedal, que solo era en calidad de testigo a este juicio, en el que vamos a ver en qué queda el espionaje ilegal que durante más de 2 años llevaron a cabo a través de una red policial, a través de la policía del Estado contra Luis Bárcenas y contra su familia, una maniobra que lo que pretendía el Partido Popular con ella era contener los daños que pudiera sufrir el partido por sus casos de corrupción y que se viera implicado por todo lo que sabía, todo lo que conocía Luis Bárcenas Campos. No escatimaron en recursos. La familia Bárcenas fue objeto de espionaje y entradas ilegales en al menos un inmueble entre julio de 2013 y bien entrado 2014. Para ello, el operativo empleó a 70 efectivos entre oficiales y agentes de la policía de 2 unidades distintas que efectuaron seguimientos diarios e incautaciones de documentación y dispositivos, para lo que contaron con la cooperación de Sergio Ríos, el chofer de Bárcenas captado por la organización a cambio de 2.000 euros mensuales en fondos reservados y la promesa de un puesto en la Policía Nacional. Así consta que la trama irrumpió de forma ilícita en un despacho de Rosalía Iglesias. También robaron a Bárcenas dispositivos electrónicos que acabaron en manos del ministro y del secretario de Estado. Además, Bárcenas fue sometido a un control férreo, en palabras de la Fiscalía, mientras se encontraba en prisión provisional, y allí le fueron incautados documentos comprometedores sobre el PP. Asimismo, detuvieron de forma ilícita a un amigo de Bárcenas para impedir que obtuviera los supuestos audios sobre Rajoy y Arenas sobre la Caja B, y llegaron a espiar hasta al abogado del extesorero Àngels. En este proceso, de todas formas, Campos, y lo comentábamos antes, a las 8 van a quedar fuera muchos episodios destacables, entre ellos uno que las acusaciones piden que se investigue porque dicen que detrás de sus autores se encuentra esta trama de la Kitchen, y es el secuestro, que seguramente los oyentes recordarán este episodio, el secuestro a punta de pistola del hijo de Luis Bárcenas, y es un secuestro que terminó fracasando y que llevó a cabo un hombre disfrazado de sacerdote que no fue investigado, Campos. Secuestro del hijo, de la madre de Guillermo Bárcenas y de la asistenta. Y la Audiencia Nacional, como dices, finalmente no juzgará estos hechos como parte de la Operación Kitchen, pero hay numerosos indicios que no han sido investigados, y quienes sufrieron el secuestro están convencidos de que Enrique Olivares fue un engranaje más del entramado corrupto. El hijo del extesorero Bárcenas, Guillermo, que fue maniatado y amenazado de muerte y consiguió zafarse y reducirle tras 80 minutos de secuestro terrorífico, dice que a Olivares le mandaron y que todo estaba orquestado. Él lo decía, la gente que me manda sabe que está aquí la información, el conocerse así mi vida, el ir vestido de sacerdote, que sabe que, bueno, pues mi madre es una persona muy religiosa y que iba a tener más facilidad para entrar. Creo que estaba todo demasiado orquestado, o sea, demasiado planeado y con demasiados detalles, que no podía ser que una persona, un tipo de Cuenca de 60 años, pues de repente se plantase en mi casa y hiciese eso, ¿no? La lógica me dice que tuvo que haber alguien detrás. Guillermo Bárcenas también relata un hecho que apunta a la participación del chofer Sergio Ríos. El día del secuestro, Àngels, Ríos libraba, pero a los 2 minutos de romper sus ataduras y enfrentarse al secuestrador, irrumpió el chofer en la casa, y su cara no era de sorpresa. Cuando consigo quitarme las bridas y tirarle al suelo y le pego un par de puñetazos, a los 2 minutos aparece Sergio. Es una cosa bastante rara. Y yo me acuerdo su cara al doblar el pasillo, cuando estoy yo encima de él, pero cara como de esto ha salido mal.
Instantes después también acudieron numerosos policías a la vivienda en una actuación insólitamente diligente. No solo la familia Bárcenas está convencida de que el secuestro formaba parte de la operación, también las acusaciones populares. Y la Fiscalía Anticorrupción lamentó que el juez instructor Manuel García Castellón y la Sala de lo Penal no han permitido investigar los numerosos indicios que relacionaban a Enrique Olivares con la policía política. No se investigó, por ejemplo, quién y por qué depositaba cada mes 250 euros en la cuenta carcelaria del secuestrador, cuya familia carecía de medios. Las extrañas relaciones de su abogado con Villarejo. Quiénes fueron los policías que le visitaron en prisión ni por qué. El secuestrador, Ángels, finalmente sufrió un deterioro cognitivo sobrevenido y no pudo declarar. Falleció en 2022. Campos, el juicio empieza a hoy y ¿durante cuánto tiempo se va a alargar? Pues hasta el 30 de junio. Las declaraciones fundamentales hacia mediados de abril, con la familia Bárcenas el 20, Rajoy el 23, si no hay cambios en las declaraciones. Y otro testimonio también que va a ser demoledor es el de Manuel Morocho, el inspector principal de la Gürtel y de la Caja B, el inspector número 81.067, que va a relatar cómo fue conminado, cómo fue obligado a excluir el nombre de Mariano Rajoy de los informes, cómo primero intentaron sobornarle con puestos en embajadas y luego apartarle de la investigación para que no descubriera el fondo de la cuestión sobre la supuesta corrupción del Partido Popular. Campos, gracias. A ti, buenos días. Una vez refrescada la memoria, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con el análisis. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Ignasi Guardans, Antón Losada y Cristina de la O, después de que Miguel Ángel Campos nos haya refrescado la memoria de algo que se empezó a gestar hace 13 años y que se juzga ahora. Hoy empieza ese juicio en la Audiencia Nacional sobre el caso Kitchen, toda esa operación en la que el Partido Popular utilizó medios del Estado, como es la policía, para intentar controlar los daños que provocó toda la contabilidad B que llevaba el tesorero José Luis Bárcenas y que ahora se va a juzgar, aunque no se han localizado todavía, como nos decía Campos, los autores intelectuales y todos aquellos de los que dependía, por ejemplo, el ministro del Interior entonces, que sí va a estar sentado en el banquillo, como puede ser Rajoy, María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz Santa María, solo van a comparecer, solo van a tener que ir a declarar en calidad de testigo. Losada. Bueno, primero constatar que el Ángel Marcelo, aquel que le ayudaba a aparcar al ministro Jorge Díaz, tiene trabajo, tiene chollo en la Audiencia Nacional de aquí a junio, ¿no? A mí me llama la atención, escuchando ahora la excelente crónica de Miguel Ángel Campos, que aquí se ha investigado lo que no quedó más remedio que investigar. Lo obvio. Y que era muy difícil darle carpetazo. Y que todo aquello que se le pudo dar carpetazo, se le dio carpetazo a toda velocidad y con una eficacia realmente digna, seguramente de mejor destino y de mejor objetivo, ¿no? Uno se queda con la sensación de que es un juicio donde la verdad va a estar capada, donde hay una parte muy importante de lo que sucedió que o no se ha querido investigar o no se ha podido investigar o no ha habido mayor interés por investigar durante la instrucción y que por lo tanto no va a llegar a juicio y tiene que ver con la cadena de mando y con la cadena de responsabilidades. Y a mí eso me produce cierta inquietud. ¿Por qué? Porque me parece que esta es la peor forma de corrupción que se puede dar en una democracia. Más incluso que la corrupción económica, que también tiene una parte de corrupción económica, como hemos contado. Se han utilizado dineros públicos, fondos reservados, para financiar la operación. Pero es la parte de la corrupción política que supone utilizar los recursos del Estado, utilizar el enorme poder que te da estar al frente de un Estado y de un aparato de seguridad para perseguir a tus adversarios políticos, como sucedió en el caso de Podemos, o para proteger a tu partido político y a tus compañeros de partido de una investigación y de las informaciones que pudieran salir sobre la financiación ilegal y las cuentas y las cajas B del Partido Popular. Me parece, insisto, la peor forma de corrupción que se puede dar en una democracia, porque es pervertir completamente el sentido del gobierno y de la acción de gobierno y prevalerse del enorme poder que supone estar al mando, insisto, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y pervertir su destino final, que debería ser protegernos a todos para proteger un interés particular, un interés partidista o peor incluso para perseguir a un adversario político. Y de ahí que me resulta especialmente inquietante esta sensación con la que me he quedado escuchando
la crónica. Que además, reforzada, perdón, Antón, por ese audio que escuchábamos de María Dolores de Cospedal, hablando con Villarejo, que formaba parte de estos medios del Estado, cuando le dice lo de la libretita sería mejor poderlo parar. Es que esa es la sensación con la que uno que se queda, que algo que es tan grave, tan enorme, tan dramático para cualquier democracia, no se haya querido, o te quedas con la sensación de que no se ha querido investigar todo lo que realmente se podía haber investigado y juzgado. Ignacio. Sí, los que nos gustan, a los que nos gustan las películas de juicios, las películas de tribunales, tenemos muy presente esa escena que se produce en muchas películas cuando se juzga mafiosos, o cuando había todos esos procesos por temas raciales, por graves delitos raciales, en los que se desplazaba el juicio, porque se veía que si se celebraba con un determinado jurado o en un determinado lugar, ahí no podría haber justicia, ¿no? Y entonces se traslada al juicio o se presenta, se hace todo un esfuerzo para que el juicio se celebre en otro lugar como única forma de que aquello tenga garantías, ¿no? Y tristemente yo tengo la sensación de que si este proceso hoy estuviera celebrándose pues ante el Tribunal Superior de Cataluña, no digo ya ni siquiera en el extranjero, en Euskadi, ante jueces, de Murcia, que no tengan especial relación con el poder estatal, pues las cosas serían distintas. Y es desgraciado que esto sea así, es muy triste que esto sea así, pero da una sensación de que hay todo un ecosistema, una correa de transmisión, un estar bebiendo todos en el mismo estanque entre los imputados, juzgados y los juzgadores de este proceso. Y eso genera una profunda desconfianza, o sea, una sensación de que ahí son ellos mismos los que se van a juzgar, no porque hayan delinquido los jueces, que sepamos, pero sí porque forman parte de un mismo entorno. Y eso, que esa sospecha esté ahí, yo la tengo, y la digo en la radio a las 8 de la mañana, la tengo, pues es tremendo, ¿no? Lo único que puede salvar, entre comillas, y dependerá un poco del arte de los abogados y la fiscalía, es que algunas de las personas que van y que deberían estar imputados pero van como testigos, precisamente porque van como testigos, están obligados a decir verdad. Se sabe que cuando uno va como imputado, pues puede mentir, porque claro, se está protegiendo, pero cuando va como testigo, no. Porque si no comete un nuevo delito que se llama delito de perjurio. Y por tanto, tanto Mariano Rajoy como Dolores de Cospedal van a tener que decir verdad. Y insisto, eso el impacto que eso tenga dependerá de las acusaciones, la pública por la Fiscalía y las demás acusaciones que están ahí personadas, para ver si son capaces de arrancarle contradicciones o de llevarles a ambos a situaciones en las que tengan, entre otras cosas, que explicar lo que acabamos de escuchar. O sea, es que hay un corte de voz que es alucinante. Sí, es demoledor. Claro. Y por tanto, bueno, pues el resumen, sí, muy deprimente este juicio, tal como empieza. Pero digamos que la justicia tiene la posibilidad de redimirse, y entonces vamos a ver si se redime esta semana. Cristina. Estamos ante un caso especialmente grave porque es la utilización de los instrumentos del Estado para cortocircuitar la actuación de otro poder del Estado, que es la justicia, ¿no? De eso se trataba, de intentar sustraer a la acción de la justicia una serie de pruebas que pudiera tener Bárcenas sobre la financiación del Partido Popular. Entre medias hay uso de fondos reservados, por ejemplo, con los que se le pagaba al chofer de Bárcenas, y está Villarejo. Y ya sabemos que además que si aparece Villarejo en un caso lo enturbia y lo enfanga todo. Este es el escenario. Estamos hablando de la imputación de la cúpula de Interior, cuando se dice no hay pieza política. Hombre, Jorge Fernández Díaz es un cargo político, no es un policía, es un cargo político. Sí existe la sensación, claro, de que no están todos los que son, siempre queda esa enorme duda. Pero es cierto que también de la Sala Penal de la Audiencia Nacional dio por bueno el fin de la instrucción de García Castellón, no así ni la Fiscalía Anticorrupción, ni, hombre, lógicamente la acusación particular, que es la familia Bárcenas, ni la acusación popular, que la ejercen el PSOE y Podemos. Yo, en todo caso, sí, Guardans manifiesta sus dudas sobre la acción de la justicia, y yo, tanto en este caso como en cualquier otro caso, quiero pensar que la acción de la justicia funciona, quizá un poco tarde. Estamos hablando de hechos que fueron hace mucho más tiempo, hace 13 años, aunque se conocieron con posterioridad, lógicamente. Pero bueno, ya veremos, y es verdad, hay un hecho. Vamos a tener a Rajoy, a Cospedal, a Soraya Sáenz de Santamaría, a Félix Sanz Roldán, a mucha gente de testigo obligados a decir verdad. O sea, va a ser un juicio muy interesante,
porque va a haber muchos cargos políticos sentados en la silla de los testigos. De todas formas, no por aguarle la fiesta a Guardans, que confía en estas declaraciones como testigo, pero recordemos las declaraciones de Mariano Rajoy en el caso de la Gürtel, en el juicio de la Gürtel, que en la propia sentencia se reconoció, y fue como testigo, se reconoció que no había dicho la verdad en ese juicio. Uno de los ponentes efectivamente dijo que para él no tenía credibilidad, claro, pero bueno, podría haber actuado entonces exactamente por perjurio contra Rajoy. Bueno, vamos a ver qué da de sí, y sí, hombre, que el hecho de que la cúpula de Interior esté imputada, ojo, no es poca cosa, ¿eh? Antonio. Si yo comparto también el deseo y la fe en la acción de la justicia, pero tenemos los hechos, el corte de voz que acabamos de escuchar de María Dolores Cospedal. Hace falta tener mucha fe para entender que eso no se haya investigado. Hay que tener muchísima fe en la justicia y en los tribunales de justicia, que yo la tengo, yo soy un hombre de fe, y ahora que volvemos a la Semana Santa todavía más, pero hay que tener muchísima fe para dar por buena una instrucción en la que pruebas tan evidentes, con las voces de los protagonistas, donde se ve quién dirige el cotarro y qué instrucciones está dando, que es María Dolores de Cospedal, no es el ministro Jorge Fernández Díaz, no haya sido ni siquiera investigado, haya sido excluido de una instrucción donde precisamente el otro interlocutor de María Dolores de Cospedal sí está, que es Villarejo. Claro, es que cuesta mucho trabajo. Entonces, para tener fe en la justicia también es bueno dar de vez en cuando hechos que te permitan, como diría Santo Tomás, meter el dedo en la llaga y ver que efectivamente eso funciona, ¿no? En cuanto a la esperanza de Guardans en los testigos, bueno, está muy bien tener esperanza, pero es importante recordar que en los juicios no se juzga a los testigos, se juzga a los acusados. Bueno, no sería el primer juicio en que alguien pasa de testigo acusado en el juicio, o sea, que eso es parte del derecho procesal, lo permite. Como tú muy bien sabes, Ignasi, el testigo no va allí a que lo juzguen, va a prestar declaración, declara lo que recuerda, o lo que le consta, por utilizar la frase, y ya está. Y después se va a tomar un café, una caña, y a comer tranquilamente y respira. A mí me hubiera gustado mucho más, yo no creo que efectivamente hay una dimensión política que está ahí, eso es innegable, que es la del ministro del Interior. Yo confío incluso más en las desavenencias que parece que cada vez han ido a más entre el ministro del Interior y el que era su número 2, ¿no? Pero insisto, uno se queda con la sensación de que esta instrucción ha estado capada y que esta investigación ha estado capada y que efectivamente, como decía Ignacia, a lo mejor en otras circunstancias, hoy alguno de los que comparece como testigo con obligación de decir verdad estaría compareciendo como acusado. Estuvieron, no solo una puntualización, tanto Cospedal como su marido, Ignacio López Hierro, estuvieron imputados en la causa y fueron investigados. Sí. Es decir, que no estuviera en ningún momento de que no se investigara, sí se investigó y finalmente el juez determinó levantarles la imputación. Pero estuvieron imputados y se les investigó. Y se investigó su actuación y se investigó sus conversaciones, que hemos oído todos, sus conversaciones con Villarejo. O sea que durante la instrucción pasaron por el trago de la imputación. Claro, pasaron por el trago de la imputación, voy contigo, Ignasi, pero es que yo quiero volver a escuchar el fragmento en el que queda clarísimo quién manda, qué es lo que le está pidiendo María Dolores de Cospedal al comisario Villarejo. Te estoy llamando. Eso es, digo que seguimos. Libretita sería mejor poderlo parar. Eso es, no te preocupes, que yo voy a estar al loro en esto, ya te digo, voy a hacer todo lo posible en estos días por hacerme mucho más el encontradizo con ellos y seguir currando con el tema de los catalanes, a ver si sigue adelante la cosa. Es que si eso de la libretita, o sea, sí. Eso es una, no sé si una orden, pero sí un encargo. Es uno de esos casos en los que un juicio conjurado sería radicalmente distinto a este, ¿no? Al que nos espera. O sea, que evidentemente cualquier persona con sentido común escucha eso y deduce otras cosas distintas. Yo no estoy en fe ni en esperanza, en caridad. No te ha afectado la Semana Santa. Caridad no sé que se aplica mucho, pero Pascua, hombre, exactamente. Sí, pero no se lo aplico a los jueces. No se lo aplico a los jueces. En general aplico a pocas cosas ya. La fe ninguna y esperanza sí, pero en otros frentes. Así que no. Lo que sí hago es suspender el juicio. O sea, quiero esperar antes de dar una opinión, y si luego hay que darla, pues será contundente, a ver qué ocurre, ¿no? A ver qué ocurre. Porque creo que efectivamente el hecho de que estemos hablando aquí y el hecho de que esto esté circulando, yo creo que algo
algo, no sé si eso es fe, lo podéis llamar fe, yo creo que no, algo pesa también a los propios jueces, que tienen que legitimarse, ¿sabéis? O sea, hay algo que se llama conciencia, que se llama el propio sentido de dignidad, la propia legitimación, la legitimación también ante sus pares, en el resto de España, en el resto de Europa, todo eso pesa, ¿eh? Pesa a veces para mal, pesa a veces para bien, pero no son extraterrestres enviados ahí directamente, ¿no? Y por tanto, sí, yo quiero creer, ya digo, yo no lo quiero llamar fe, pero quiero creer que todavía hay alguna posibilidad. No sé si alguno de los testigos o personas que comparecen como testigo, concretamente una mujer que comparece como testigo, pues entre como testigo y salga como imputada. Podría ser, la ley procesal lo permite, pero en todo caso sí creo que hay alguna posibilidad de que esto remonte del punto bastante bajo en el que empieza. Es un hombre de fe, Ignacio, al final. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con la segunda cita judicial. Esta no es hoy, esta es mañana, es más reciente, es el caso de las mascarillas que afecta al exministro de Transportes y hombre fuerte del Partido Socialista, José Luis Ábalos, y a su exasesor Koldo García. Ha pasado menos tiempo, lo tenemos más fresco, y la casualidad ha querido que este juicio que empieza mañana, bueno, pues tenga de telonero al juicio de la Kitchen, que no es poca cosa. En el abierto hoy, Ignasi Guardans, Antón Losada y Cristina de la Hoz. Les decíamos que hoy mismo empieza en la Audiencia Nacional el juicio del caso Kitchen, y mañana va a empezar el juicio por el conocido caso de las mascarillas, que es una de las patas de la causa que también se ha llamado caso Koldo o caso Ábalos, y que sitúa a los dos, tanto al exministro socialista como a su exasesor, como epicentro de una trama dedicada a cerrar contratos de material sanitario a cambio de mordidas. Todo ello durante lo peor de la pandemia. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y está también la figura del empresario Víctor de Aldama, que se sienta también en el banquillo de los acusados, aunque para él la Fiscalía pide una pena menor, en este caso de 7 años, porque accedió a colaborar con la justicia. Son muchos años más los que piden para José Luis Ábalos, que se enfrenta a una petición de 24 años de cárcel, y Koldo García a 19. Sí, el juicio ya está aquí. No hay que hacer mucha memoria, como decías, porque ha sido en el último año y medio cuando hemos visto apuntalarse los indicios contra Ábalos y Koldo García, azuzados también por esa delación, esa colaboración de Aldama, que ha reconocido que pagó a ambos por sus favores. Y la función que tenía asignada Koldo básicamente era de asistencia personal. Por eso yo siempre, más que asesor, lo he calificado de asistente. Pues él era la persona pues que me iba a la farmacia, que me suministraba hasta el tabaco. Este era Ábalos en diciembre de 2024, en su primera declaración ante el Supremo. Acudía de forma voluntaria antes de que el juez pidiese al Congreso que le levantase la inmunidad para imputarle, y reducía así a Koldo al papel de chico de los recados. Anticorrupción diría algo más, que era en realidad el alter ego del ministro, que hablaba por él. José Luis Ábalos no ha opuesto a este relato una alternativa, unos hechos, un relato propio, coherente, que permita desvirtuar estos graves indicios. Esto decía en el Supremo el jefe de Anticorrupción, que pide, como decías, 24 años para Ábalos y 19 para Koldo García por delitos de organización criminal, cohecho continuado, malversación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. Aldama afronta 7 años de cárcel. Es como comentabas, una pena inferior. También son menos delitos. El juez instructor resumía los hechos como un concierto criminal a 3 bandas que se traduce en la compra millonaria de mascarillas a la empresa que impuso Aldama, pero no solo. A juicio van también los pagos que el comisionista hizo para la vivienda de la novia de Ábalos, el enchufe de esta en 2 empresas públicas o el chalet de Cádiz que consiguió la trama para el ministro, entre otras gratificaciones que decía Anticorrupción que el exministro viene rebatiendo. Hasta ahora, y a la vista de que están en prisión provisional sin mucho éxito. Veremos qué pasa en las 23 sesiones que se han señalado para este juicio, que está previsto que acabe el próximo 30 de abril. Terminará antes que el de la Kitchen. Gracias, Isa. A vosotros, buen día. Hasta luego. Bueno, pues este es el juicio por corrupción que afecta al otro gran partido, al Partido Socialista. Y claro, la coincidencia además, Cristina, en el tiempo de estas dos vistas, es un retrato un poco de este país y de lo que ha sido, pero hasta muy reciente, porque los casos de corrupción, y es verdad que el gran caso de corrupción del Partido Popular lo vimos con la Caja B de Bárcenas, pero luego hemos visto también diputaciones en Almería, es decir, cómo la corrupción ha seguido
partido campando entre destacados miembros de los dos grandes partidos. Sí, es un retrato muy poco edificante, la verdad, y lo malo de estas semanas que vamos a vivir por delante, y es lo que yo creo que nos podemos temer todos, va a ser esos reproches cruzados entre los dos grandes partidos de tu corrupción es peor que la mía, ¿no? Y no dejan de ser dos casos que nacen presuntamente. O sea, también tenemos que tener en cuenta que todavía no son casos juzgados ni condenados o no. A lo mejor al final no acaban en condena, pero creo que hay que tener en cuenta que, bueno, podemos hablar de presunción, pero que son dos casos que surgen en el corazón del gobierno, los dos. Uno en el corazón del Ministerio del Interior, con implicación de instrumentos del Estado, y otro en el corazón del Ministerio de Transportes, de quien es la mano derecha del presidente del gobierno en el partido, en mitad de una pandemia cuando estaban muriendo miles de personas. O sea, los casos, los dos, son tremendos. Luego ya decidirá la justicia el alcance de un caso y de otro. Pero sí es cierto que dibujan un panorama muy poco alentador. Luego veremos lo del sondeo de 40dB, que tiene cosas muy llamativas, porque hay un repunte de ambos partidos. Hay una especie de recuperación o de reforzamiento del bipartidismo, que yo creo que ya vimos en Castilla y León, y que posiblemente sea el proceso, es decir, que no va a llevar ya a la deslegitimación de un partido a otro. El PSOE dice que esto ya está amortizado. En el caso del Partido Popular, es verdad que estamos hablando de un gobierno que saltó por los aires en 2018 y de unos responsables políticos que ya no lo son. Y que saltó por los aires precisamente por la corrupción. Por la corrupción, o sea, que estamos hablando de lo que es el gobierno y el equipo anterior del Partido Popular, que no es el que es ahora. En el caso del Partido Socialista, si es un caso mucho más reciente, de una persona de la más estrecha confianza, fue de la más estrecha confianza de Sánchez. Pero bueno, lejos, fíjate, de afectar a ambos partidos, sí se está produciendo, si es que la tendencia se confirma o no, un proceso de cierta reafirmación del bipartidismo. Pero sí, también es muy llamativo. Se comenta que cómo ha ido tan rápido el caso de Ábalos, porque tanto en el caso de Ábalos como en el caso de Koldo son causas con preso. Y normalmente las causas con preso tiene la lógica que vayan mucho más rápido. Pero bueno, en el fondo al PSOE no le ha venido mal que la Kitchen haya coincidido con el caso Ábalos en la misma semana, porque así sirve para una especie de juego de espejos entre ambos partidos y el gobierno, que digan, no, la corrupción mala siempre es la del otro, no la propia. Ignasi. Bueno, es difícil comparar, o es peligroso comparar delitos, comparar procesos, porque parece que uno se está poniendo del lado, está eximiendo de responsabilidad a aquel que ponga en un nivel inferior en la comparación, ¿no? Pero yo lo voy a hacer porque creo que no es lo mismo. Y creo que hay que tener el coraje de decir que no es lo mismo. Fundamentalmente por un punto. En el caso del que estamos, del asunto de Ábalos, vamos a ver lo que dice el juicio, como dice muy bien Cristina, pues es presunto, pero estamos hablando de una serie de delitos gravísimos de personas concretas, que empiezan un día, terminan un día, y son hechos concretos imputables a personas concretas. No hay esa sensación, que es bastante más que una sensación, que tiene el caso Kitchen, de ser algo sistémico durante un periodo de tiempo, algo estructural, algo donde el poder del Estado, todo él, se utilizó al servicio de una causa partidista del gobierno, ¿no? Y por tanto creo que eso es importante aclararlo, y yo no me voy a sumar a quien diga, bueno, pues aquí hay dos juicios paralelos, ¿no? O sea, en el sentido de juego de espejos, uno de un lado, otro del otro. No es así. Dicho eso, el de Ábalos, el de las mascarillas, es un delito grave, es un delito de una acusación de abuso de poder desde el Ministerio, de corrupción pura y total, y vamos a ver, y espero pues que tenga la transparencia que tiene que tener y que se le impute las penas que hay que imputar. Pero no comparto esa simetría, insisto, no creo que hay que tener el valor, porque si no parece, es que te estás poniendo del lado de no sé quién. No es un tema de ponerse al lado de no sé quién. De la misma manera, el Código Penal no tiene un solo artículo, porque a veces cuando uno entra a este debate hay que explicar eso, ¿no? El Código Penal no tiene un artículo que diga el que haga cosas malas va a ir a la cárcel. No, esto no va así. Hay un montón de delitos con su graduación, con sus penas distintas, con sus circunstancias, porque cada hecho punible es distinto. Bueno, pues por lo mismo estos dos juicios son distintos. Antón. Bueno, yo quería recordar algo que comentamos antes de las 9, ¿no? Que lo que se va a juzgar en Kitchen es la peor forma de corrupción que se puede dar en un sistema democrático, ¿no? Y yo coincido bastante con Ignasi
por una vez, en que la Pascua también está. Claro, es la fe que nos... La caridad que te falta. La caridad, efectivamente, y la empatía cristiana. La sensación que uno se queda después de la Gürtel y después de la Kitchen de que la corrupción se había institucionalizado dentro del gobierno de Mariano Rajoy y que era una manera de gobernar. Era una manera de financiar el partido, era una manera de afrontar las campañas electorales y utilizar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, era una manera de gobernar. Es que no es solo la espionaje a Bárcenas y el desgarrador relato de su hijo siendo secuestrado por un señor disfrazado de cura. Recordemos todo lo que pasó con Podemos y el uso de esos mismos recursos y esas mismas instituciones para perseguir a un adversario político. O los catalanes, porque Villarejo en ese mismo corte dice lo de los catalanes. Los catalanes. Sí, los catalanes. Es tremendo. Sí, mientras Rajoy decía, ¿os acordáis? Aquello, me gustan los catalanes, hacen cosas. Sí. Bueno, no todas las cosas que hacían los catalanes le gustaban, al parecer, ¿no? Y entonces estamos hablando efectivamente de dos, sin quitar gravedad a nada, pero efectivamente no se puede colocar en el mismo plano un juicio que viene a sumarse a una cadena de juicios en la cual se acredita un cierto nivel de institucionalización más que preocupante de la corrupción en todas sus formas, con lo que efectivamente es una trama de corrupción, pero que de momento parece mucho más acotada. Y de hecho yo creo que eso es lo que está salvando a Sánchez. La percepción mayoritaria de que mientras en un lado se había institucionalizado, aquí con toda su gravedad, siendo gente de su círculo, etcétera, 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 no hay un punto, no hay un cuadro claro de financiación ilegal, etcétera, 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 ¿no? Dicho esto, también yo tengo dos curiosidades para seguir en este juicio. Uno, a ver si de una vez la justicia española nos aclara qué criterio tiene con esto de las mascarillas y las comisiones. Porque ya hemos visto de todo. Hemos visto de todo en los juicios. Comisiones que parecía clarísimo que eran, bueno, que estaban en el límite de lo legal, pues resulta que no, que estaban ok. Juicios donde uno de los comisionistas ha sido condenado mientras el otro ha sido absuelto, en el caso de las mascarillas de Madrid. Entonces tengo ya interés en ver qué considera la justicia española una comisión delictiva en el asunto de las mascarillas, que insisto, ya llevamos varios juicios bastante contradictorios entre sí. Y dos, para mí una de las cuestiones que sigo esperando que la Fiscalía Anticorrupción nos acabe de explicar bien y con detalle, porque yo no lo acabo de entender muy bien, que es su relación con Víctor de Aldama. Su relación con Víctor Aldama. Y si realmente la supuesta colaboración de la justicia por parte de Víctor Aldama, en el caso de hidrocarburos parece que sí, pero en todo lo demás no lo tengo yo tan claro y creo que tenemos derecho a que nos explique, realmente merece el trato penal que está recibiendo. Realmente se ha ganado que se le rebajen las penas prácticamente a la mitad de lo que se pide a sus supuestos cómplices, o que, por ejemplo, mientras sus supuestos cómplices están en prisión, él circule libremente por España, se vaya de vacaciones, vaya de plató en plató, como si fuera una estrella mediática, no sé. Espero que este juicio nos permita efectivamente comprobar que ese comportamiento y ese trato, yo creo que tan deferente por parte de la Fiscalía Anticorrupción a Víctor Aldama, realmente se compensa y se justifica en una colaboración con la justicia que haya dado más fruto de lo que hemos visto hasta ahora. Cristina. Bueno, hay que recordar que el propio Víctor de Aldama se ha autoinculpado de la comisión de delitos, que es una de las cuestiones también de la colaboración con la justicia. O sea, que no ha dicho no he tenido nada que ver, sino que su declaración le supone la autoinculpación de muchos de los delitos de los que se le acusa. Yo quiero recordar en todo caso que esta es una pieza, si quieres, hasta pequeñita de todo lo que el horizonte judicial que le espera a Ábalos. Aquí estamos hablando de la compra de mascarillas por parte de Adif y de puertos del Estado. Luego hay algunas derivadas, como se ha dicho en la crónica, pero esto es una parte pequeñita, porque luego está la parte también presunta de las adjudicaciones a cambio de obra pública. Y luego está el tema también, que está investigando la audiencia. Esto se juzga en el Supremo porque cuando se abre pieza, Ábalos todavía es aforado. Luego ya todo pasará, todo el resto de los temas pasan a la Audiencia Nacional, como en el caso de la Kitchen. Y luego también está, que lo está investigando la audiencia, el tema de los pagos en metálico del PSOE. O sea, que estamos hablando del inicio del horizonte judicial de Ábalos. Y Víctor de Aldama, pues hombre, lo que hemos visto de Víctor de Aldama es que había entrado hasta la cocina y tenía línea directa con presidentes autonómicos y con ministros y bueno, habrá que ver hasta qué punto es su responsabilidad. Es verdad que se le pide mucho menos que Ábalos,
Pero, ojo, Aldama también tiene por delante el caso de los hidrocarburos, que también pagó algún chalet Ábalos, que es lo gordo. De hecho, a él le detienen por el caso de los hidrocarburos. Y es donde realmente está colaborando de manera valiosa. Claro, porque ahí también estamos hablando de muchos, para lo que se ven muchas decenas de millones de euros. Por eso quiero decir que esto es la punta del iceberg. Este es el inicio. En la otra colaboración prometida por la justicia, de momento mucho ruido, nueces de momento más bien pocas, y en las instituciones que apunta Cristina con muy buen criterio, bueno, seguimos esperando que aparezcan los 5,5 millones de euros de comisiones que andaba buscando el instructor por parte del Tribunal Supremo. Y hombre, la causa de pagos en metálico del PSOE yo no sé hasta dónde llegará, pero de momento tampoco es que parezca que haya ahí un gran escándalo a CNI, pero efectivamente la justicia dirá. Hago una pausa y a la vuelta vamos con lo que ya empezaba a comentar Cristina, que es esa encuesta de 40 dB para la serie El País, cuyo titular es que Vox parece que se estanca de momento, incluso pierde una décima, pero bueno, parece que frena esa progresión ascendente que tenía en las últimas encuestas, y en cambio los dos grandes partidos, PP y Partido Socialista, mejoran los dos. Y vamos con esa encuesta de 40 dB para la serie El País que les estamos contando desde primera hora de la mañana, encuesta mensual. En esta ocasión refleja, como les decía, el estancamiento de la extrema derecha después de meses de crecimiento. Vox parece que se estanca. Guillermo Lerma, buenos días. Hola, buenos días. Esta sería la principal novedad de un barómetro en el que la ultraderecha venía registrando subidas mensuales desde, yo creo, hace casi medio año, y que refleja también algo que comentaba antes Cristina de la Hoz, como PP y PSOE mejoran, los populares se mantienen como la fuerza con más estimación de voto, aunque lejos de obtener los resultados que obtuvieron en las últimas elecciones generales, y los socialistas más o menos igual, también suben y todavía quedan lejos de lo que obtuvieron en las pasadas generales. Sí, la encuesta de alguna manera invierte las tendencias que veníamos observando. Quienes acumulaban varias caídas, PSOE y PP, repuntan ligeramente, suman un punto más, y la fuerza que llevaba meses de subidas consecutivas, Vox, se frena, cae aunque sea apenas una décima. Esa es la principal novedad de este barómetro del mes de abril, que por primera vez, como decías Ángels, detecta un parón en el aumento de las expectativas electorales de la formación de Santiago Abascal. Se detiene su crecimiento. Vox estaba en octubre en el 16,7%, llegó a marzo rozando el 19, en el 18,8%, y este mes se queda, como decíamos, una décima por debajo. Un estancamiento que se explica por dos motivos: la caída 4 puntos en el número de votos que Vox recibe del PP. Los de Feijóo logran contener las fugas que eran crecientes en las últimas entregas, y también en la reducción del porcentaje de votantes que la ultraderecha logra sacar de la abstención. Es 2 puntos menor en esta ocasión. El frenazo coincide con un estallido de la crisis interna en Vox, también con el bloqueo a la formación de gobierno a las comunidades autónomas, o con la cercanía a los gobiernos de Estados Unidos e Israel en plena escalada de la guerra de Irán. Aún así, la ultraderecha mantiene la tercera plaza y sigue siendo el espacio político que más crece respecto a las elecciones de 2023. Por encima, el reparto de fuerzas se mantiene prácticamente sin cambios. PP y PSOE obtendrían la primera y la segunda plaza respectivamente, aunque, como decíamos, con ese punto más en intención de voto, y por bloques es la derecha la que sigue estando más cerca de poder formar gobierno si las elecciones se celebrasen hoy. La suma de PP y Vox se queda a 2 décimas de la mayoría absoluta frente a una izquierda que no logra superar ni mejorar sus expectativas. PSOE, Sumar y Podemos se quedan a 13 puntos de alcanzar una hipotética coalición, la que formarían Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo. Guille, gracias. Hasta luego. Hay otra parte de esta encuesta que comentaremos después, que tiene que ver con la percepción que tienen los españoles de la situación geopolítica desde que Donald Trump está al frente de la Casa Blanca. Pero por terminar de completar estos datos que nos daba ahora mismo Guille, saludamos a Belén Barreiro, directora de 40 dB. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Hablamos de este parón de la ultraderecha, de este estancamiento. ¿Será necesario esperar a los siguientes barómetros para saber si estamos ante una tendencia o ante un hecho puntual?
Sí, efectivamente, debemos esperar y ser prudentes, pero también es cierto que desde octubre de 2025 teníamos una subida sistemática Sí. del voto a Vox, ¿no? Que como bien habéis dicho, casi rozaba el 19%. Por tanto, sí que es verdad que el hecho de que en 6 meses por primera vez no crezca es un dato significativo que habrá que corroborar cuál es la tendencia, ¿no? También es significativo, como bien habéis comentado, que las fugas que tiene el PP hacia Vox sean menores de lo que han venido siendo, ¿no? Yo creo que esos son datos que reflejan un escenario un poco distinto. Y a ello sumaría también que ha caído en este mes, se acabó la fiesta, ¿no? Que estaba en el 2,3, ahora pasaría al 1,6. También son variaciones, aquí ya no son tan pequeñas porque Sí. este partido tiene una intención de voto muy pequeña, pero viene quizás a indicar un poco lo mismo, ¿no? Quizás que en un contexto de enorme incertidumbre, ¿no? Que es lo que refleja este barómetro, pues quizás la sociedad tiende a mirar a los partidos, que les ofrecen más seguridad en un sentido o en otro, ¿no? A los partidos grandes. Y esto explicaría ese repunte, en este caso de los dos, porque suben prácticamente lo mismo, este repunte de los dos grandes partidos, del bipartidismo, como decíamos antes. Sí, efectivamente. Yo creo que en el caso del PSOE claramente sale beneficiado por la guerra de Irán, en el sentido de que la posición que ha adoptado el gobierno recibe un apoyo, un respaldo realmente muy mayoritario en la sociedad española, y también en otras sociedades de otras democracias avanzadas. Yo creo que parte del crecimiento del PSOE se debe a eso, pero yo creo que hay un elemento común de refuerzo ligero del bipartidismo, o de mirar a los partidos grandes en un contexto que es de enorme pesimismo y de muchísima angustia para la ciudadanía. Y sobre la fuga de votos del Partido Popular a Vox, que es una de las explicaciones de este frenazo, que se consigue frenar esta fuga, ¿tiene que ver el hecho de la propia situación interna, primero de Vox, con esas peleas y esas expulsiones del partido, pero puede tener, y luego como ahora contaremos la otra parte del barómetro, puede tener también que ver con la posición de la ultraderecha en este contexto internacional? Sí, efectivamente. Yo creo que las dos cuestiones son factores que lo explican, ¿no? De siempre los partidos políticos han sido son muy castigados por sus divisiones internas. Es algo que los partidos siempre, o sea, no aprenden, digamos, la lección, o les es muy difícil aprender la lección, pero lo cierto es que sistemáticamente los partidos divididos quedan castigados, porque el ciudadano lo que siente ante un partido dividido es que se preocupan más por batallas internas que por la propia sociedad, ¿no? Entonces está siempre muy castigado. Y luego, efectivamente, la posición de Vox en el conflicto internacional, o ya digamos en el escenario global, es una posición que no coincide con las bases sociales, ¿no? Y efectivamente es una posición que no es desde luego coincidente con la del electorado del PP, ¿no? Y ahí se ve perfectamente pues la mejor valoración que tiene el votante de Vox de Trump, de Netanyahu. Entonces yo creo que efectivamente la posición de Vox y de una parte, no toda, pero una parte de sus votantes, es una posición claramente diferenciada de la del electorado del PP. Ahí hay una clara fisura o ruptura en la derecha entre lo que piensa el electorado del PP y lo que piensa el electorado de Vox. Y una última cosa, Belén, porque ninguna de las dos fuerzas a la izquierda del Partido Socialista, ni Sumar ni Podemos, consiguen levantar cabeza, consiguen remontar. No, efectivamente, ahí lo que vemos es un movimiento de los votantes de Sumar hacia el PSOE, que yo eso sí que lo interpreto como un movimiento que tiene que ver con el posicionamiento ante la guerra y ante los conflictos internacionales, y eso hace de hecho que la izquierda no se expanda, porque la izquierda no es que el PSOE crezca pues digamos sacar gente de la abstención. El PSOE crece porque se lleva más votantes de Sumar, por tanto la suma de las izquierdas sigue siendo igual, pero se produce una recomposición y se produce este dato que es
es diferente de casi un 16% de los votantes de Sumar que se irían al PSOE, que nunca hemos tenido un barómetro con un porcentaje de fuga tan alto, ¿no? Pues Belén, muchísimas gracias por las explicaciones. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Abrazo. Estos son los datos del barómetro. Bueno, con esas dos conclusiones, el estancamiento de la ultraderecha, el estancamiento de Vox, y la otra conclusión, Ignasi, que en épocas de incertidumbre los electores buscan cobijo en los grandes partidos, en los que tienen experiencia, podríamos decir. Sí, por eso a mí no me gusta mucho esa expresión que comprendo, del bipartidismo, en el sentido que yo prefiero poner el foco en la institucionalidad. O sea, yo creo que lo que distingue al PP y PSOE de los demás partidos es el respeto a la institucionalidad. Podemos tener discusiones sobre hasta qué punto el actual PP pues respeta todas las instituciones, las bloquea, pero en conjunto es indiscutible que respecto de lo que es Vox, de lo que supone Vox, y no digamos ya esto del se acabó la fiesta, pues es un partido institucional, es un partido de gobierno, es un partido con un punto de responsabilidad y que tiene un pasado de gobierno, ¿no? Como lo tiene obviamente el PSOE, que está en el gobierno. Y ese es el corte. El corte está entre los que respetan la Constitución, respetan las instituciones y respetan el marco de la Unión Europea y dan en ese sentido una sensación de estabilidad. Y efectivamente, en una situación como esta, en la que no estamos en guerra, pero la tenemos ahí y nos afecta, seguimos teniendo la guerra de Ucrania, de la que parece que nos hayamos olvidado, pero sigue estando ahí, y tenemos sobre todo esta otra que pinta mal y que va a seguir pintando mal, y que además, incluso aunque hubiera un alto el fuego hoy, las consecuencias económicas de esta guerra van a durar mucho tiempo, ¿eh? Eso ya hablaremos después, imagino, no sé si tendremos tiempo, pero es muy importante tener claro que esto de, bueno, vamos a ver lo que dura esta guerra. No, esta guerra ya sabemos que va a durar durante la guerra, o los efectos económicos todavía mucho más. Y por tanto las elecciones llegarán en el momento en que estemos todavía viviendo las consecuencias de la guerra, mayores o peores. Y eso es indiscutible que ha de tener un efecto electoral, no tanto porque unos sean fans de Netanyahu o de Trump y otros estén en contra. No es tanto eso, que también, pero es sobre todo la sensación de, oiga, aquí ¿quién me da estabilidad? ¿Quién da seguridad? ¿Quién da paz? O al menos una cierta tranquilidad. Y en ese sentido, del propio fichaje de Carlos Cuerpo, desde el punto de vista del PSOE, creo que tiene fichaje en el sentido de la promoción. Fichado ya estaba, pero el crecimiento de autoridad, el ascenso, sí, la estabilización, el darle una mayor autoridad, pues tiene su papel. Aunque es indiscutible que nada de eso, y aquí hay un elemento interesante, me hubiera gustado preguntarle a Belén Barreiro, aunque tampoco sé si tiene la opinión formada, pero hay un elemento complicado, que es que en la medida en que baja la extrema derecha, se le pierde el miedo a la derecha, Ángels. Y por tanto, el propio voto del PSOE, una parte del cual se alimenta por la sensación de, hombre, lo que viene es un desastre y es muy cafre. Si lo que viene es una derecha menos cafre, o donde el peso de lo salvaje es inferior, pues también puede desmovilizar. O sea que hay un juego complicado que habrá que analizar, ¿eh? Antón. Bueno, confirma bastante lo que vimos la noche electoral de Castilla y León. Las tendencias estaban ahí. Más concentración de voto en los dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, que fueron los que triunfaron en esa noche electoral. Un estancamiento, no un retroceso, un estancamiento de Vox, y a la izquierda del PSOE pues recogen lo que han sembrado a lo largo de los últimos años, ¿no? Hay una norma que se repite bastante, los votantes acaban apartando todo lo que estorba. Y hay toda la situación a la izquierda del PSOE estorba al votante de izquierdas en este momento, le genera confusión y busca refugio en lo que conoce, que es el Partido Socialista. Pero como sucedió también en Castilla y León, hay una parte importante de ese voto que no le sirve el PSOE como refugio. Hablaba Belén Barreiro de la transferencia de Sumar al PSOE, pero aún todavía es mayor a Podemos, lo cual resulta realmente sorprendente, ¿no? Viniendo desde Sumar, y confirma que efectivamente a la izquierda del PSOE hace falta algo, porque hay votantes que no encuentran refugio en el voto útil al Partido Socialista. Y en el caso de Vox yo creo que le está empezando a pasar lo mismo, que es que hasta ahora era útil para un votante de derecha que no quería votar al PP, y ahora se está empezando a convertir en un problema. Primero porque ahí está Extremadura, ni gobierno ni pinta de que vaya a verlo. Aragón, ni gobierno ni pinta de que vaya a verlo. Castilla y León, pues
pues parece que vamos por los mismos derroteros, y a eso súmele efectivamente la división interna, que efectivamente castiga a cualquier partido, no solo por lo que decía Belén Barreiro, sino también por esta sensación de que, hombre, si no sabes gobernar tu casa, difícilmente vas a poder gobernar el país, ¿no? Cristina. Hombre, hubo una época que la sensación era que a Vox no le pasaba factura nada. Sí, sí. Es verdad, y que de repente yo creo que en Castilla y León se vio que se le pinchaba y sangraba como el resto de los partidos. Porque es cierto que, bueno, que estaba en la ola de ultraconservadora, no solo europea, sino mundial, y daba igual lo que pasara internamente, y de hecho pues se decía que, bueno, que al votante de Vox esto de las acusaciones de falta de democracia interna como que la relativizaba y que no le generaba ninguna inquietud. Parece que esa tendencia evidentemente se ha frenado, es solo una décima, ¿no?, la de baja. Pero bueno, también es cierto que los sondeos, cuando no hay un escenario electoral en el horizonte, sí lo hay andaluz, pero cuando no hay un escenario electoral, en este caso de generales, en el horizonte, es verdad que, bueno, que los sondeos habría que relativizarlos mucho. Pero yo creo que en España hay un fenómeno peculiar, que es que los dos grandes partidos han aguantado bastante más que en el resto de otros países de nuestro entorno. Porque en otros países de nuestro entorno a la incertidumbre han respondido apoyando a fuerzas que no eran las fuerzas tradicionales, ni las fuerzas populares tradicionales, ni las fuerzas socialdemócratas tradicionales. O sea que en ese sentido el electorado español tiene la particularidad que sigue entendiendo que los dos partidos, yo hablo de bipartidismo, ha dicho Guardans de institucionalidad, vale, me gusta también lo de la institucionalidad, que el electorado español entiende que la salvación no viene por otras formaciones políticas a un extremo u otro, sino que vienen de lo que ha sido tradicionalmente los dos grandes partidos de este país. Y luego un último dato que me ha llamado también la atención, ¿no?, porque en función del recuerdo de voto, uno de los datos de 40DV de quienes acudirán a votar por recuerdo de voto, es muy llamativo que por recuerdo de voto el PSOE está por detrás de PP, de Vox y de Sumar. Es decir, por recuerdo de voto acudirán a votar el 70% de los votantes del PP, el 68% de Vox, el 64,9% de Sumar y el 64,2% de PSOE. Es decir, que no es que esté por detrás del PP, sino que es la incluso cuarta. Detrás de Sumar. Incluso por detrás de Sumar, y me llama mucho la atención este dato. Decíamos que el estancamiento de Vox, y decía antes Cristina que al final a Vox le pasa factura lo mismo que al resto de partidos, que las crisis internas y los problemas internos pasan factura, y el otro tema es el que hablábamos también con Belén Barreiro, la propia postura de Vox en todo el conflicto internacional, el apoyo a la guerra, el apoyo a Donald Trump, el apoyo a Netanyahu, y esto se ve claramente en la segunda parte de la encuesta de 40DB, en la que la mayoría de los españoles detectan que Estados Unidos es peor, o sea, detectan a Estados Unidos como peor país que Rusia, incluso como país más dañino para la paz mundial. Esta percepción negativa de los españoles hacia la primera potencia mundial ha aumentado considerablemente desde la presidencia de Donald Trump, desde el inicio de la presidencia de Donald Trump y sus intervenciones militares. Pablo Morán, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. De hecho, Estados Unidos supera a Rusia y Trump supera a Vladimir Putin como el líder político que más amenaza esa paz y esa estabilidad mundial. Ambos están a la par, pero Trump encabeza la lista por poco. Un 81% de los españoles encuestados por 40DB perciben al presidente de Estados Unidos como una amenaza, y algo más del 79% señalan también a Vladimir Putin, pero realmente la percepción de Rusia como un peligro ha disminuido desde el año pasado. Es un resultado también llamativo de esta encuesta. También reduce o disminuye la percepción de peligro respecto a Corea del Norte o China. En cambio, ha aumentado considerablemente el número de encuestados que perciben a Israel o a Irán como países dañinos para la paz mundial. Aquí hay matices, como te decía, a las 8 dentro del espectro ideológico. Para los votantes de izquierda son Estados Unidos e Israel y sus respectivos líderes, Trump y Netanyahu, quienes más amenazan la paz. Para los conservadores son Rusia e Irán, con Putin y Jamenei al frente. Lo que es transversal en todo el electorado es el aumento del pesimismo respecto al futuro. La mayoría de los encuestados imagina un mundo más violento, más autoritario y más desigual en los próximos años, y buena parte, Pablo, también por el papel de Estados Unidos. Exacto, más del 80% de los encuestados considera altamente probable que Estados Unidos lance nuevas operaciones militares a gran escala.
y casi el 80% cree también que la guerra de Irán va a provocar una crisis económica global. Hay otro porcentaje llamativo del 51% que considera probable que esta situación actual, todo este contexto que estamos contando a día de hoy, desemboque en una guerra a escala mundial, un temor más acentuado entre los votantes de izquierdas. Por eso, más de la mitad de los encuestados, más del 56%, rechaza que Estados Unidos e Israel sigan atacando Irán. Los únicos que están de acuerdo con mantener esta ofensiva, como decías Ángeles, como apuntabas con Belén Barreiro, son los votantes de Vox. En general, la población española prefiere otras alternativas. Por ejemplo, un 74,5% apuesta por una mayor presión internacional a favor del alto el fuego en el conflicto de Israel y Palestina. Hay otro dato llamativo, más de la mitad de los encuestados ve riesgo de una involución democrática en Estados Unidos, pero también, aunque en menor medida, en la Unión Europea. Y en este caso, paradójicamente, son los votantes de Vox junto a los de Podemos quienes perciben mayor riesgo de esa involución aquí en Europa. Y en este conflictivo contexto son más los que aprueban el papel que está desempeñando España y una mayoría de los encuestados, por ejemplo, de acuerdo con la decisión de no apoyar militarmente a Estados Unidos y a Israel en la guerra contra Irán. Exacto, algo más del 57% de los encuestados está a favor de esa decisión del gobierno, de ese no a la guerra, y un 54,6% rechaza que se priorice el alineamiento de nuestro país con Estados Unidos. No obstante, las medidas que más respaldo tienen entre los encuestados, con más del 75% de apoyo, son, por ejemplo, la defensa de la soberanía económica, territorial y energética de nuestro país, o que se defienda el derecho internacional. Pierde popularidad en el actual contexto respecto al año pasado el aumento del gasto en defensa y lo que sigue cosechando un amplio rechazo en la sociedad española de más del 64% es un hipotético envío de tropas a zonas de conflicto. Los votantes de Vox son los únicos que aprobarían la vuelta de Beamili, otro tema que está a debate en toda Europa, por cierto, y junto al PP son los únicos que apoyan un mayor gasto en defensa. Y un último dato destacable, Ángeles, un 49,9% de los españoles, es decir, casi la mitad de los españoles, estaría dispuesto a asumir riesgos personales para defender la democracia en España si ésta se viera amenazada. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Esta es la percepción que tienen los españoles según la encuesta de 40DB para la serie El País de la situación geopolítica que hay ahora mismo, sobre todo desde el inicio del mandato de Donald Trump, y sobre la guerra, en concreto, sobre lo que está pasando. Donald Trump ha vuelto a tener protagonismo en las últimas horas porque mientras hay un portal estadounidense, Axios, que sigue hablando de negociaciones y que dice que los negociadores internacionales tratan de lograr un acuerdo de alto el fuego 45 días que permita reabrir el estrecho de Hormuz. Es una auténtica carrera contrarreloj antes de que venza el ultimátum dado por Donald Trump al régimen iraní. Fernando Bayo, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Un ultimátum que, por cierto, por enésima vez ha vuelto a aplazar el presidente de los Estados Unidos, esta vez hasta la noche del martes. Todo esto después de una serie de mensajes que ha lanzado en las últimas horas cargados de improperios en los que Trump ha prometido destruir las centrales eléctricas y los puentes de Irán a menos que se reabra el estrecho de Hormuz. Literalmente te leo el mensaje de Donald Trump en su red social. Abrid el puto estrecho, locos cabrones. Es lo que escribió en esa red social, en Truth Social. De lo contrario, viviréis en el infierno, exclamaba ayer el presidente estadounidense, que amenaza con convertir este martes en el día de la central eléctrica y del puente, en referencia a la destrucción de la infraestructura civil iraní que promete realizar si el régimen no se aviene a reabrir el estrecho de Hormuz. La respuesta de Teherán no se ha hecho esperar. Iranians are very patriotic. Un portavoz del gobierno presume del patriotismo de los iraníes y advierte de una represalia devastadora contra las infraestructuras estadounidenses si se producen esos ataques a partir de este martes. Recordemos que el plazo dado por Trump no es nuevo, ya se ha ido retrasando progresivamente. No es la primera vez que se aplazan las amenazas estadounidenses contra Irán, pero esta vez sí. El presidente estadounidense ha puesto fecha y hora concreta a ese plazo. Martes a las 8 de la tarde, hora del este, ha escrito en su red social. Eso serán las 2 de la madrugada del miércoles en Madrid. Las negociaciones, mientras tanto, siguen a contrarreloj, como decías, de momento estancadas, aunque Reuters afirma que Irán y Estados Unidos han recibido una propuesta pakistaní que contempla un enfoque en 2 fases. Un alto el fuego inmediato que sería seguido de un acuerdo integral. Todos los elementos deben acordarse hoy, le dice una fuente a la agencia Reuters, aunque, como decías, Axios habla de una carrera contrarreloj con un pronóstico incierto sobre si se puede o no lograr un acuerdo.
Si no se logra, el martes, dice Trump, veremos si cumple su plazo, destruirá las infraestructuras de Irán. Y han escuchado el tono en que utiliza el presidente de los Estados Unidos para amenazar a Irán, que no se arredra entre estas amenazas. Dice el régimen de Teherán que su represalia será devastadora, alejando de facto la posibilidad de cualquier acuerdo que conduzca a un alto el fuego, y esa perspectiva, la de un conflicto prolongado, se ve con buenos ojos desde Israel, donde ya saben que el gobierno de Netanyahu aprovecha el ánimo belicista de Trump para cometer una campaña de ataques a sus rivales regionales sin precedentes recientes. Jerusalén, Nuria Garrido, de nuevo. Hola de nuevo, Ángels. Porque Israel ha intensificado los bombardeos sobre Beirut y otros puntos del Líbano, y mientras tanto el propio Israel ha vuelto a sufrir una intensa lluvia de misiles que en las últimas horas ha dejado incluso fallecidos en el norte de Israel. Sí, efectivamente hay 2 fallecidos en la ciudad de Haifa y a estas horas los equipos de rescate siguen buscando otras 2 personas que siguen atrapadas entre los escombros. Pero lo que estamos viendo es que hay un gran beneficiado en medio de estas amenazas cruzadas y es sin duda Benjamin Netanyahu, el que quiso empezar esta guerra y el que ahora se está frotando las manos viendo como tras casi 40 días de guerra las posibilidades de que esta situación siga escalando son realmente altas. De hecho, durante este fin de semana Reuters publicó que Israel ya se estaba preparando a la espera de tener el visto bueno de Donald Trump para atacar instalaciones energéticas. Y durante este fin de semana también la policía israelí volvió a reprimir todas las manifestaciones que no son multitudinarias todavía, que se están dando en Jerusalén, Tel Aviv y Haifa contra la guerra. Vamos a escuchar uno de esos momentos. Los activistas están gritando vergüenza y uno de ellos también dice: seguiremos oponiéndonos a esta guerra. Es una guerra sin sentido, decía uno de los activistas israelíes más conocidos aquí de la organización Standing Together, mientras agentes de la policía israelí lo arrestaban de forma muy violenta. Unas protestas, Ángels, que por cierto habían sido previamente autorizadas por las autoridades israelíes y de hecho el Tribunal Supremo le ha pedido a la policía y al ejército que elaboren un plan de seguridad para que estas protestas puedan convocarse y se puedan seguir desarrollando. Nuria, gracias. Dime. No, te quería decir que efectivamente siguen los bombardeos contra Irán. Esta pasada noche han bombardeado zonas residenciales y aquí en Tel Aviv y en Haifa durante toda la madrugada han llegado constantemente misiles y se han registrado al menos 20 impactos. Hemos podido escuchar antes, lo hemos ofrecido a los oyentes, los sonidos de las alarmas ahí en Tel Aviv. Gracias, Nuria. Gracias a ti. Hasta luego. Bueno, pues en medio de todos estos vaivenes y de estas amenazas de Trump, la prensa internacional destaca hoy la historia del espectacular rescate del copiloto de un caza estadounidense que fue derribado el viernes en el desierto de Irán y que ha tenido en vilo a todo Estados Unidos durante 36 horas. Finalmente, Donald Trump ha confirmado este domingo el éxito de esa complicada operación militar. Lo que no sé es cuánto hay de propaganda y cuánto hay de realidad, Bayo. Sí, porque dibujan una operación digna de una película de Hollywood. Tonight, new details about that daring and dangerous La CBS habla de una misión audaz, una angustiosa carrera contrarreloj, es el titular que leemos hoy en el New York Times. El milagro de Pascua, titula la Fox, que no duda en ligar esta operación con las celebraciones religiosas de estos días, algo que también ha hecho Donald Trump, que se jugaba muchísimo en el éxito de este operativo de rescate. No hay más que pensar que la imagen de un militar estadounidense cautivo de los iraníes habría sido devastadora para sus planes militares. Esta operación ha involucrado no solamente efectivos de las Fuerzas Armadas, sino también de la CIA, que durante 36 horas han llevado a cabo una enorme operación de búsqueda y rescate tras las filas enemigas. La historia comenzaba el viernes. Ese avión de combate, ese F-15, el primero derribado, hasta donde se sabe, por las fuerzas iraníes, obligaba a piloto y a copiloto a eyectarse. El piloto era rescatado apenas unas horas después, pero el operador de radio, el copiloto, no dio señal de vida y así fue durante varias horas. De hecho, el Pentágono preparaba ya un comunicado hasta que se captó una señal de uno de los transpondedores que llevan estos copilotos. Una señal que no era constante, pero que sí marcaba un punto concreto geográfico donde podía estar. Bueno, este hombre, armado con una pistola, según cuenta el Pentágono, se había refugiado en una grieta dentro de una montaña cercana al lugar donde había caído con el paracaídas. Buscó refugio y allí permaneció durante horas rodeado de personas que le estaban acechando. De hecho, según el Pentágono, las fuerzas iraníes llegaron a estar a solo 3 kilómetros de distancia. Se utilizaron drones para repelerlos hasta que finalmente los helicópteros pudieron llegar al lugar del rescate.
aunque algunas de esas aeronaves acabaron incendiadas después de haber quedado atrapadas en el barro. El ejército iraní dice que esas naves fueron derribadas por sus fuerzas. Ahí hay la guerra propagandística, pero el caso es que Estados Unidos ya tiene su historia de película para poder contar en esta guerra de Irán. Bayo, gracias. A ti. Sí, nos queda un último dato para ampliarles, porque la Seguridad Social en marzo sumó más de 200.000 nuevos cotizantes. El mejor dato de la serie histórica nos deja rozando los 22 millones de afiliados, Estefanía. Sí, el mercado de trabajo continúa imparable y parece ajeno a los efectos de la guerra. 211.000 cotizantes más, algo que nunca habíamos visto en un mes de marzo. Este año la Semana Santa ha caído a caballo entre abril y marzo. De ahí que las contrataciones se hayan acelerado, especialmente en la hostelería, que asume el 40% de los nuevos trabajadores. La afiliación media, la que damos habitualmente, se queda rozando los 22 millones de cotizantes. En la desestacionalizada, la que deja fuera el efecto calendario, sí se superan. Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en alta en la Seguridad Social. Juntos y juntas, hacemos el mejor país posible. Pedro Sánchez presumía de dato en un vídeo en X, saltándose el embargo, porque esta información habitualmente se publica a las 9 de la mañana. 40 minutos se ha saltado el presidente el embargo. El paro bajó en 23.000 personas, con mayor intensidad en el sector servicios y en Andalucía. Con 2,4 millones de desempleados, estamos en el nivel más bajo desde hace 18 años. Gracias, Estefanía. El Abierto. Ser podcast. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Esta te gusta, Antón, ¿eh? Hombre, yo lo sabía. clásica, Yo lo sabía. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Buenos días. Venga, ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Pues regresar. Ya lo sé. Se acabaron las vacaciones. Se acabó lo que se daba. Y nos ponemos en marcha. Bueno, lo primero de todo, un teléfono 900-100-800 para una pregunta, la de Bob Pop. ¿Dónde encontraron a su ligue por última vez? ¿Dónde encontraron a su último ligue? ¿En qué lugar ligaron por última vez? ¿En un bar, en una discoteca, en una tertulia, en una boda o en una app? Como casi todo el mundo ya en internet. Esta es la pregunta que les propone Popo para esta mañana. ¿Dónde ligaron por última vez? ¿De dónde salió su último ligue? 900-100-800 para que nos llamen y nos lo cuenten. Después con Rafa Cabelleira y Gal de Reguera, con un ojo puesto en lo que ya parece que solo el Barcelona puede no tener, que es hacer perder la liga que ya tiene en la mano. Eso es así. Depende de sí mismo. Depende muy de sí mismo. Y con otro ojo puesto en lo que viene mañana, que se dice pronto pero se percibe cuesta arriba. Real Madrid, Bayern de Múnich. Y después para el miércoles de nuevo el Barcelona Atlético de Madrid. Pero nosotros hemos seleccionado como tema de la dupla gente que no debería estar ahí. Presidentes o presidentas folclóricas que llegaron al fútbol español, delanteros desmesuradamente altos y poco hábiles, porteros muy bajitos pero muy eficaces. Vale. Bueno, un poco de toda esa fauna. Vale. Vamos a hacer una playlist de gente que no debería estar. Y a partir de las 11, ¿qué hacemos? Bueno, Los que no van a estar son Italia en el Mundial, que han caído, pero los italianos siempre han tenido cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, hablar de la primavera, de escribir la primavera. Vivaldi lo hizo maravillosamente, y también Sandro Botticelli, que va a ser el nombre que el artesano Pablo Ortiz de Zárate va siempre les quedará el arte. Y después en mitos, cambiarse de ropa al llegar de casa, ¿sí o no? Vale. Entre los que están en casa con la ropa de calle y los que se cambian. Y los que se cambian. Ese es el mito. Mi dilema es al revés. Es cambiarme para salir de casa, sí o no. Esa es otra opción. No me extrañaría que estuvieras haciendo la tertulia en pijama y pantuflas. Bueno, Ignacio a lo mejor sí. Ignacio la cámara lo impide. La cámara es verdad. Bueno, que solo se te ve de cuello. Venga, que lo dejo. Eso sí. Guardad Losada de la Oz hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.